El siguiente segmento tiene contenido o opinión. 6:36 en la mañana, gracias. Ya estamos de vuelta con ustedes. Como se ha hecho costumbre, nos pautan cadena a las 6:30 de la mañana, entonces nos parten el formato y eso pasa con todas las radios, ¿no? 21 días le queda al gobierno del presidente Moreno, 3 semanas para la transición. Continúa la cuenta regresiva. Bueno, la cadena nos quita, tengo aquí un montón de temas para comentar. Creo que no he de alcanzar ni 2, porque hay mucho para hablar, ¿no? Muchísimo para hablar el día de hoy. A ver, empecemos por lo de Colombia. Lo de Colombia viene a ser una suerte de reproducción, creo yo, muchísimo más dura, más amplificada de lo que vivimos los ecuatorianos en octubre del 2019. En octubre del 2019 aquí en el Ecuador ocurrió una protesta que fue descalificada por algunos sectores que no entendieron nada, empezando por el propio gobierno, el presidente Moreno y algunos de sus brazos ejecutores de la época, la entonces ministra de Gobierno María Paula Romo, tal vez como la expresión más evidente de esa ausencia de reconocimiento y de autocrítica sobre las razones que provocaron la movilización del año 2019, de octubre del año 2019 en el Ecuador, con elementos como este episodio tan absurdo, ¿no?, del incendio de la Contraloría General del Estado, cuya teoría de terrorismo ha comenzado a diluirse, ¿no?, y ha pasado un poquito de agache en la opinión pública la última declaración de la Contralora subrogante, Valentina Zárate, quien había señalado que la Contraloría fue incendiada desde adentro y no desde afuera. Eso da cuenta evidentemente de una teoría que ratifica lo que hemos dicho en este espacio a lo largo de este año y medio, después de los episodios de octubre. Yo lo expresé en esta mesa de trabajo en varias ocasiones. A mí, yo lo puedo afirmar con certeza qué pasó en la Contraloría, pero a mí ese episodio nunca me quedó claro. Nunca. Me pareció de las cosas tan absurdas de la historia de este país, que un edificio que fue atacado durante 2 ocasiones no haya merecido el resguardo por parte de la Policía Nacional, que hayan resguardado la asamblea que está al frente de la Contraloría y no con la Contraloría, y que hayan entrado con una facilidad tremenda, ¿no?, para incendiar la Contraloría a los supuestos autores o perpetradores del incendio. Eso pasó en octubre del 2019. Violencia, enfrentamientos entre manifestantes y la policía, violencia por parte de segmentos de manifestantes, no se puede desconocer aquello, y el uso excesivo de la fuerza, no progresivo, excesivo de la fuerza por parte de la fuerza pública, cosa que el gobierno no ha reconocido, no ha reconocido, pese a que evidentemente hay víctimas, hubo fallecidos, hubo heridos y hubo ecuatorianos que perdieron sus ojos. Y el gobierno del presidente Moreno nunca, hasta el sol de hoy, y va a terminar su mandato sin ofrecer por lo menos una disculpa a las víctimas de lo que pasó en octubre del 2019. Bueno, en Colombia se ha reproducido algo parecido, tal vez mucho más amplificado, mucho más fuerte, pero es una repetición, una reproducción de lo que pasó aquí en octubre del 2019. Y esta debería ser una lección que deben asumir las autoridades de nuestros países, del Ecuador, de Colombia, de Latinoamérica. Hablo de la región, evidentemente. Los gobernantes no pueden tomar decisiones de espaldas a sus mandantes. No pueden o no deben. Creo que ambas, ¿no? No pueden y no deben tomar decisiones a espaldas de sus pueblos. Sobre todo cuando se trata, evidentemente, de decisiones que podrán afectar la economía. Lo de Colombia tiene una génesis a partir de una reforma tributaria que, así como en el Ecuador le llaman, ¿no?, le ponen unos nombres pomposos a las leyes. La última, la ley de defensa de la dolarización, la ley de apoyo humanitario, ¿no? Nombres pomposos. En Colombia también le pusieron ahí un nombre pomposo a la reforma tributaria. Que claro, los colombianos salen a protestar, primero porque nunca se socializó. Película repetida, reproducida de lo que pasó aquí en octubre del 2019. Reproducida.
Y encima no se toma en cuenta la realidad económica y sanitaria de nuestros países, afectados duramente por la pandemia. La pandemia ha provocado un efecto, pero terrible en la economía. Aquí en el Ecuador, por ejemplo, estamos viviendo, y habrá que ver qué tan efectivo ha sido esto, ¿no? Fines de semana de confinamiento total en todos los cantones de 16 de las 24 provincias del país. El golpe a la economía, que eso significa locales cerrados, algunos quebrados. Uno, por ejemplo, transita por varias calles de la ciudad y se encuentra con un montón de letreros que dicen se arrienda, se vende, o por ejemplo restaurantes u otro tipo de negocios que han tenido que definitivamente cerrar sus puertas y abandonar ese giro de negocio porque ya no es negocio para sus propietarios. La pandemia ha golpeado a la economía mundial y América Latina es probablemente la región más afectada por la pandemia. De por sí, la región que a nivel del planeta se ha caracterizado por la inequidad, ¿no? Por la exclusión, por estas asimetrías tan grandes entre los ricos y los pobres. Latinoamérica tiene esa particularidad. Entonces en Colombia pretendían ir a una reforma tributaria que desde la óptica de los colombianos claramente iba a afectar su bolsillo. Los colombianos salen a las calles a protestar. Y la protesta fue tan fuerte que provocó justamente una decisión del presidente Iván Duque de retirar la reforma tributaria. Y ahí yo me pongo a pensar, ¿no? Por eso les digo, película reproducida lo de octubre del 2019. Aquí 13 días de protestas violentas que obligaron a que Moreno finalmente dé marcha atrás en una decisión que luego se aprovechó de la pandemia y la volvió a tomar. Resulta que pasó de agache porque estábamos en emergencia sanitaria. Pero hizo exactamente lo mismo Moreno pocos meses después, aprovechando justamente la pandemia. Pero la película es calcada. Y claro, con actitudes beligerantes como la del propio Álvaro Uribe, el expresidente de Colombia, que pidió sacar al ejército a las calles. Los gobernantes tienen que aprender a escuchar a sus pueblos. Lean a sus pueblos, escuchen a sus pueblos. Más escuchar, menos hablar. Escuchen a sus pueblos. Por supuesto que el gobernante está elegido para tomar una decisión y que es el gobernante el que tiene que tener la última palabra. Pero no puede y no debe tomar decisiones de espaldas a su pueblo. Debe haber un diálogo real. No el diálogo que aquí se generó, ¿no? Que fue un diálogo de sordos. Debe haber un diálogo real que permite un cambio real. Lo de Colombia, como lo de Chile en 2019, como lo de Ecuador en 2019, debe invitar a profundas reflexiones a la clase política de Latinoamérica y cuestionar estas actitudes como la de Uribe, igual que pasó aquí con algunos actores políticos, enojados porque el ejército ecuatoriano, en el caso del Ecuador, no salió a arremeter con mayor dureza, más de la que vimos contra los manifestantes. Acá, por ejemplo, le envío un abrazo al buen amigo Javier Orellana, que me escribe desde el Austro, desde Cuenca. Me dice, además en Colombia se exige la salida del ministro de Hacienda y la derogatoria de la nueva ley de salud que privatizó en la época de Uribe y que ahora pretenden una nueva reforma. Lo de Colombia debe ser observado con mucha atención por la clase política ecuatoriana, por el presidente electo, por Guillermo Lasso, y por el resto de la región, así como ocurrió en octubre del 2019. Que se entienda que decisiones que afecten directamente a los pueblos, está claro que no van a ser aceptadas así nomás por esos pueblos. Pasó en Ecuador en 2019 y claro, insisto, se aprovecharon de la pandemia para que pocos meses después nos metan exactamente la misma decisión de la eliminación gradual de los subsidios a los combustibles. Y ahora lo de Colombia. Y rechazar al unísono, sé que no lo van a hacer al unísono, yo al menos sí lo hago, posturas beligerantes como la de Álvaro Uribe, como pasó aquí en el Ecuador también con algunos actores que pedían sacar a los militares a las calles. Escuchen a los pueblos,
escuchen a los pueblos, dialoguen con los pueblos. De Colombia me quiero ir a El Salvador, ya que hablamos de la región. Y claro, aquí tenemos, yo suscribo al colega y amigo Esteban Ávila, que escribía ayer en su cuenta Twitter, pero más de acuerdo no puedo estar, ¿no? Acá ya hay un montón de gente especialista en la historia y en el conocimiento de la realidad política de El Salvador, país que alguna gente ni siquiera debe saber dónde queda, pero ya habla muy sueltos de huesos, ¿no? Sin entender la realidad política de El Salvador. Pero vamos a lo de fondo. Puede no gustarles, a mí no me gusta, a mí no me gusta la postura de Bukele respecto de impulsar a través de su bancada mayoritaria en el Congreso salvadoreño, Asamblea salvadoreña, en la legislatura salvadoreña, la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. A mí no me gustó, viendo desde lejos y tratando de entender un poquito la realidad política de El Salvador. No me gustó desde el punto de vista de que hay que defender los valores democráticos, hay que defender la estabilidad institucional, hay que defender evidentemente el respeto a las instituciones, la separación de funciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque más allá de eso, la separación de funciones en Latinoamérica ha sido una quimera. Sean gobiernos de izquierda o de derecha, ha sido una quimera. Pero es bueno que se lea, es bueno que se entienda lo que pasa en El Salvador. Porque claro, de lo que ocurrió en El Salvador, vino la odiosa comparación con lo que ha vivido el Ecuador en los últimos años. Y como en el Ecuador tenemos memoria corta, pues algunos colegas hicieron la comparación directamente con lo que llamaron la autocracia del correísmo. Se olvidan de otras autocracias que también nosotros hemos vivido, pues. Se olvidan de la autocracia de Febres Cordero, por ejemplo. Se olvidan que en 1984 Febres Cordero desconoció la capacidad constitucional del Congreso Nacional de la época de nombrar una Corte Suprema de Justicia y mandó al ejército a que coloque tanques en la Corte Suprema cuando funcionaba al lado del Congreso, en la Piedradita 6 de diciembre. No tengamos memoria corta. Les digo a los de mi generación y a los que son anteriores a mi generación y a los más jóvenes les sugiero que lean. Porque es facilito solamente hablar de los excesos de los últimos años, pero olvidarse de que en el Ecuador también ha habido otras autocracias, pues. En el 84 pasó el episodio de los tanques de guerra, cuando impidieron la posesión de la Corte Suprema de Justicia, que había designado como presidente al doctor Gustavo Medina López. En el Ecuador nos olvidamos que el ingeniero Febres Cordero en el año 87 desconoció la decisión del Congreso de censurar y destituir a uno de sus hombres fuertes, el entonces ministro del gobierno Luis Robles Plaza. Febres Cordero desconoció inicialmente la decisión del Congreso Nacional. No tengamos memoria corta. Si hablamos de autocracia, recordemos lo que pasó, pues, en noviembre del año 2004, cuando el entonces presidente de la República, que no ha asumido la corresponsabilidad de ese episodio, y me refiero al coronel ingeniero Lucio Gutiérrez, convocó un congreso extraordinario para que el Congreso rompa la Constitución y destituya a la Corte Suprema de Justicia e instala en diciembre del 2004 la inefable Pichicorte, ¿se acuerdan? Entonces vamos ampliando la visión, pues. Vamos ampliando la visión. No nos quedemos solamente en la autocracia de Correa. Analicemos lo que hizo Gutiérrez, analicemos lo que hizo Moreno. Analicemos la forma como cayeron los presidentes. Por ejemplo, en el año 97, cómo cayó Bucarán, que siempre yo he dicho esto. Los propios diputados, los 44 diputados que declararon loco al presidente de la República sin haber recibido el certificado médico de Lorenzo Ponce, para parafrasear justamente al psiquiátrico de Guayaquil, destituyeron al presidente de la República desconociendo la Constitución, y desconocieron la Constitución viabilizando el relevo constitucional en la persona de la vicepresidenta que debió haber asumido el poder. Me refiero a Rosalía Arteaga, a la que le encargaron por 2 días la presidencia de la República, cuando a Rosalía Arteaga le correspondía la sucesión constitucional.
Y se inventaron una figura inexistente en la Constitución que luego fue legitimada en una consulta popular, la del interinazgo. Háblenme a mí de autocracia, pues. O cuando en el año 2005 se inventaron una ridícula causal, la del abandono del poder para destituir a Gutiérrez, cuando Gutiérrez estaba en Carondelet despachando, tanto así que cuando permitieron pasar a los forajidos que estaban en rebelión aquel miércoles 20 de abril del 2005 hasta el Palacio de Carondelet, al presidente ya destituido lo tuvieron que sacar en un helicóptero. Háblenme a mí de autocracia. Y para no irnos tan lejos, tenemos también, pues, excesos que los maquillaron aquí en el Ecuador, como los de los últimos años. Cuando un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, con funciones y poderes específicos, establecidos por la vía de los anexos, aprobados en la consulta popular del 4 de febrero del 2018, se extralimitó en sus funciones. Y, por ejemplo, destituyó a la Corte Constitucional, que puede haber sido todo lo impresentable que ustedes quieran. Pero el Consejo no tenía atribuciones para destituir a la Corte Constitucional. Sí, la Corte de hoy es mejor. Sí, de acuerdo, yo estoy de acuerdo con eso. La Corte de hoy es largamente mejor a la Corte que había antes, pero sideralmente hay una distancia sideral entre la Corte Constitucional anterior y la actual. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero ¿cuántas veces tenemos que soportar que se viole la Constitución bajo el pretexto de que el fin justifica los medios? Eso hizo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ese consejo que puso ahí un Consejo de la Judicatura transitorio que fue un remedo, un mamotreto, una vergüenza. Y de que hay algunos pseudolíderes de opinión que critican a uno de los personajes más lúcidos de ese mamotreto. Me refiero al doctor Juan Pablo Albán. Alguna gente ni le conocen y lo critican. Por lo menos conocen quién es el doctor Juan Pablo Albán. Y se creen pseudolíderes de opinión, descalificando porque les cae mal. Ese Consejo de la Judicatura que integró el Consejo de Participación Ciudadana de Transición fue un mamotreto. Mamotreto. Ese mismo Consejo de Participación Ciudadana de Transición que algunos defienden y que hizo lo mismo que se hizo antes en el Ecuador y lo mismo que hace Bukele en El Salvador. Lo mismo, pero calladito, con un rostro bonachón. Integró un Consejo Nacional Electoral con delegados de los partidos políticos, pues cuando eso claramente estaba prohibido por la Constitución. Y aquí vea, calladitos, porque el fin justifica los medios, pues. El fin justifica los medios. Ese mismo consejo que se negó a elegir un nuevo contralor. ¿Por qué? Porque Celi les era funcional, seguramente. Porque Celi les era funcional. El fin justifica los medios. Larga historia en el Ecuador. El fin justifica los medios. Háblenme a mí de autocracia, querida audiencia. Entonces no me vengan a mí con que se ponen bravos, que lo de Bukele, que no sé qué, ni siquiera saben la realidad política de El Salvador. Yo digo, a mí, conceptualmente no me gusta. A mí, no me gusta. Pero dejen las odiosas comparaciones con lo que pasa en el Ecuador. Y si vamos a comparar con lo que pasa en el Ecuador, ampliemos pues la visión. Vámonos muchísimo más atrás. Revisemos la historia. Leamos un poquito, googleemos. En mi tiempo, cuando era estudiante, tenía que pasar en la biblioteca porque no había internet. Ahora es tan fácil coger el celular y googlear, pues. Googleemos para entender cómo ha sido la historia de este país y cómo a lo largo del tiempo, en este país, ha habido posturas autocráticas y abusivas de varios de los gobiernos que ostentaron el poder. Recordar pues a la audiencia también el abuso muchas veces o la interpretación que se hace de determinadas normas. En el año 97, cuando se destituyó a Bucarán y se legitimó el interinazgo de Alarcón, nos preguntaron, entre otras cosas, a los ecuatorianos en una consulta popular, en la que además los ecuatorianos nos pronunciamos por la instalación de una asamblea constitucional, que no tuvo plenos poderes, para reformar la Constitución. No hizo una nueva Constitución, la de Sangolquí.
Nos preguntaron si ya no queríamos que metan la mano los políticos en la justicia. Los ecuatorianos dijimos que no. Pues. ¿Y saben qué hicieron los políticos de la época? ¿Saben qué hicieron? En el año 97. Hicieron que el Congreso Nacional por última vez integre la Corte Suprema de Justicia. Por última vez, cuando ya no podían. Ya los políticos no podían, pero eligieron. Fue el Congreso. El Congreso fue el que eligió por última vez, entre comillas, la Corte Suprema de Justicia. Entonces aquí solamente las cosas se ven dependiendo, evidentemente, del cristal y de la conveniencia. Dependiendo del cristal y de la conveniencia. No se queden solamente en los excesos de Correa, pues, que los tuvo, por supuesto que los tuvo. Sino que revisen también la historia de otros excesos que hemos tenido por parte de determinados líderes que ostentaron el poder a lo largo del tiempo. Ese era el otro tema que quería comentar. Claro, ya mismo se me acaba el tiempo para el comentario. Me voy a reservar para mañana hablar sobre la mesa que no quedó servida. Y ni siquiera hay vacunas sobre la mesa. Declaración del presidente electo Guillermo Lasso a Diario El Universo. Hay algunas revelaciones en esa entrevista publicada por Diario El Universo que les voy a comentar mañana. Y también me voy a reservar para mañana el comentario sobre una declaración que hace el presidente Lenín Moreno a Diario El Mercurio de Chile. Que es una declaración increíble, ¿no? La profundización del comentario sobre eso me lo voy a reservar para mañana, pero solamente les dejo esta suerte de abrebocas de lo que le dijo Moreno a Diario El Mercurio de Chile. Se puede derrotar al socialismo del siglo XXI de forma democrática, es lo que hicimos aquí en el Ecuador, le dijo Moreno al Mercurio. Moreno se olvida que fue candidato presidencial del socialismo del siglo XXI, como le llaman, en 2017, y que ganó las elecciones por el socialismo del siglo XXI. Y se olvida que él llegó a la vicepresidencia de la República el 15 de enero del 2007 por el socialismo del siglo XXI. Y se olvida que durante 6 años fue vicepresidente de la República por el socialismo del siglo XXI. Y se olvida que los 4 años posteriores tuvo una representación diplomática en Ginebra pagada por el gobierno del socialismo del siglo XXI, del cual hoy reniega. Háblenme de incoherencias. La incoherencia de la clase política, lo vamos a comentar el día de mañana. Y también se nos va a quedar en el tintero lo que está pasando con los alcaldes de Quito y Guayaquil. Creo que esto que está ocurriendo con Jorge Yunda Machado y Cintia Viteri Jiménez debe invitar a una profunda reflexión. Porque termina siendo impresentable que los alcaldes de las 2 ciudades más grandes de este país, los 2, estén siendo investigados por posibles casos de corrupción. Yo siempre defenderé la presunción de inocencia y siempre les insistiré a ustedes que toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Aplica para todos. Aplica para Cintia Viteri, aplica para Jorge Yunda, para todos. Toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Pero vamos a lo de fondo. Termina siendo impresentable que los 2 alcaldes estén siendo investigados por casos de posible corrupción. Y termina siendo impresentable que eso que es lo de fondo termine muchas veces licuándose por temas de forma, como por ejemplo la supuesta animadversión que alguna gente le tiene a Yunda, o porque Cintia Viteri es mujer y porque tiene algunos temas de su vida personal que se han ventilado y que, perdóneme, a mí no me importa. No me importa ni me interesa la vida personal de la alcaldesa de Guayaquil. Yo sí creo en el respeto a la vida privada, siempre y cuando esa vida privada no influya en los temas públicos, en la gestión de las autoridades. A mí me importa un pepino la vida privada de la alcaldesa de Guayaquil. A mí me importa que se devele y se establezca si efectivamente la alcaldesa tiene alguna relación con un caso de corrupción. Eso es lo que debe demandar la sociedad guayaquileña. Y en el caso de Quito, la sociedad quiteña debe demandar de la Administración de Justicia, y en este caso de la Fiscalía, que determine con exactitud si efectivamente hay irregularidades. En este caso, en la investigación sobre la compra de 100,000 pruebas PCR por parte de la Secretaría de Salud del municipio de Quito.
que se prueben los delitos y si se los prueba, bueno, ahí están las leyes, como siempre digo, que se las sancione. Igual aplica para el caso de Cintia Viteri y aplica para todos. Aprendamos a respetar ese tipo de cosas y yo les insisto y les planteo, si les llega el famoso audio donde se habla cualquier barrabasada respecto de la vida privada de Cintia Viteri, vean, corten la cadena, como diría mi colega Juan Carlos Aspro el día de ayer, corten la cadena, no compartan ese tipo de cosas, que ni siquiera se sabe si son falsas o verdaderas. A mí, insisto, no me interesa la vida privada de la alcaldesa de Guayaquil. Me interesa es saber cuál es su relación con un supuesto caso de corrupción. Pero termina siendo impresentable que los dos alcaldes, tanto el alcalde Yunda cuanto la alcaldesa Viteri, estén involucrados ahora mismo en casos de corrupción. Dos cosas finales para cerrar el comentario del día de hoy. Desde hoy rige un aumento de pasajes del transporte interprovincial e intercantonal que no les coja de nuevo. Nosotros ya lo habíamos anunciado hace varios días, hace un par de semanas. Desde hoy tenía que entrar a regir el fin de semana, pero por el confinamiento rige desde el día de hoy el aumento de los pasajes. Que no les coja de nuevo aquello. Intercantonal e interprovincial. Seguramente para los vecinos de Quito. Si viene de Sangolquí a Quito, seguramente va a pagar más el día de hoy, porque implica un pasaje intercantonal desde el Cantón Rumiñahui hasta el Distrito Metropolitano de Quito. Y cierro con dos cositas finales. Quiero enviar un abrazo a la distancia muy, muy afectuoso, muy sentido para dos queridos colegas. Para Patricio Cornejo, colega periodista deportivo y buen amigo, fue mi compañero hace 28 años en Canal 4 de Guayaquil, en ese tiempo Telesistema, hoy RTS. Y para la colega y amiga Bessie Granja de Coavisa, reportera de Coavisa, los dos sobrevivientes del COVID. No tienen idea la alegría que tengo de saber que son sobrevivientes del COVID. Los dos. Tanto Bessie cuanto Patricio. Patricio, que estuvo en terapia intensiva. Y qué bueno ver ayer un video que fue compartido por uno de sus familiares recuperándose. Y un fortísimo abrazo para el Pato. Y para Bessie, que entiendo estuvo contagiada a ella y su pequeña hija. Qué bueno que estén saliendo del COVID. Y también no tuve la oportunidad de conocerla, pero sé evidentemente de la trayectoria y del significado que para la televisión ecuatoriana tuvo Margarita Dávalos, quien falleció este fin de semana. Fue vicepresidenta comercial durante muchos años de Teleamazonas, uno de los rostros más queridos en su momento de la televisión ecuatoriana, y que tuvo un aporte inconmensurable para el desarrollo de la televisión de nuestro país. No está más entre nosotros. Mucha fuerza para su familia, para sus deudos, y a respetar y a honrar el legado de Margarita Dávalos.